Kiepsha, mejor conocida como Lola, murió a fines del invierno de 1966 en Tierra del Fuego. Con ella desapareció todo testimonio directo de una cultura milenaria, la de un pueblo paleolítico de cazadores. Aunque mejor conocido como Ona, el nombre de su grupo es Selknam. De los pocos que quedaron, ella era la de mayor edad. Tenía más de 90 años cuando murió. Kiepsha nació bajo una tienda de cuero de guanaco. En su juventud se vestía de piel de guanaco. Acampaba con su familia por playas, lagunas y bosques y participaba en las ceremonias tradicionales. Anciana y sola, Kiepsha se identificaba aún con su pueblo. Le gustaba hablar su propio idioma, aunque se expresaba bien en español. Era una persona de excepcional riqueza, apasionada, sensible, inteligente. Tenía un profundo conocimiento del misticismo de su pueblo. Ella era un chamán, el último chamán Selknam. Heredó su poder sobrenatural de un tío materno, quien le transmitió su espíritu en un sueño. Se ejercitó durante años para adquirir suficiente fuerza de concentración y lograr acceder al más allá. Poco antes de morir, cuando la conocí, parecía realmente feliz al evocar con sus relatos y cantos su antiguo modo de vida, pero sabía que el modo de vida de los Selknam es el más antiguo de la humanidad, la edad de los útiles de piedra, del arco y la flecha, el paleolítico. Durante miles de años la humanidad estaba esparcida por el mundo, en pequeños grupos cazadores, hasta que algunos comenzaron a cultivar la tierra. Sin embargo, no todos se convirtieron en agricultores. Ciertos grupos continuaron siendo cazadores, aún hasta el siglo pasado. Tal fue el caso de los Selknam, cuyo recuerdo guardan los pocos descendientes que viven en la Isla Grande, Tierra del Fuego, Argentina. Luis Garibaldi Onte es el único que disfruta de cierto desahogo económico. Tuvo un cargo de mucha importancia en la construcción del primer camino que atravesó la cordillera fueguina. Fue policía, ahora se dedica a la crianza de ovejas. Hasta la edad de 8 o 9 años estuve en el clan. Yo me sentía más feliz en aquel tiempo con un quillango sobre el cuero y no con vestido de lana como estoy hoy. Entonces yo vivía con mi abuela. Mi abuela hacía su gira con sus familiares por la parte norte de la isla. Y después volvíamos a Harberton otra vez, a la tacha del misionero Milles, que mayormente yo me crecí después ahí, en esa instancia. Y ahí me tomé el sistema de los europeos, civilizándome, creyendo que iba a ser civilizado. Y hasta ser un muchacho de 12, 13 años que empecé a trabajar. Después ya cuando fui hombre, ya vine, me tomaba acá la policía.
para gendarme, y estuve de gendarme. Entonces ahí ya conocía bastante las letras. Entonces me ponía a leer y a escribir. Y tenía necesidad de saber. Ángela Loix fue la última mujer de madre y padre Selknam. Fue gracias principalmente a ella que pude continuar mi estudio de la cultura Selknam después de la muerte de Kiepsha. No sé mi edad ni una cosa. El año no está escrito, tenía que pedir mi bautismo, pero el año no hay, no está. No pusieron. Sí, no pusieron año ese. Una linda mujer, ¿no? La Ulche, que es bonita, ¿no? Lindo cuerpo, lindas facciones, muy andariega, caminaba mucho. Y después cuando se casó con un primo mío se anduvo por el lago, por el Suceso, por todo, recorrió sí. Por ahí. Sí, estuvimos viviendo como casi 12 años en Tierra Jonia. Anduvimos por todos lados, pero ahora no, ahora estamos ya no. Él me da casa. Usted vive acá hasta que muere, por eso yo digo, estoy tranquilo. Ángela murió repentinamente en mayo de 1974 en Río Grande, Tierra del Fuego. Francisco Minquiol fue domador de caballos. A los 28 años quedó paralizado de las piernas por un accidente de trabajo. Él estaba avanzando por no sé qué estancia fue, acá por Río Gallego, por ahí. Y ahí se quedó válido este hombre, ¿sí? Los dos piernas, son caballos ariscos. Así que la volteadilla y una mala caída ya quedó así. Quedó válido para siempre. ¿Cuánto tiempo ya? No lo puedo hacer nada, volvió para acá. Él dice que pidió tierra al fuego para que muera acá. Él dijo que va a morir en mi tierra. Y a carro de chisque, voy a morir en mi tierra. No quería morir allá. Él quiere morir en su tierra nomás. Porque no tiene familia y él nada. Igual que yo no tengo nadie. Pancho murió a fines de 1970 en el Hospital Regional de Río Grande. Nosotros con Pancho, en la estancia Rubén, tomamos 3 temporadas juntos. 30 potros. Potros ariscos. Arriba y Corcovero. Federico Echilaine ha trabajado toda su vida en las estancias de la isla. Se parece más a su padre, un noruego, que a su madre, Selknam. Otro descendiente de Selknam, Alfredo Rupatini, vivía también en Río Grande. Y obligado, tengo que estar en Río Grande. Por razones de salud tengo que estar acá. Estoy en un tratamiento largo y... No, esto no anda acá. Es muy cansador. Tanto en invierno como en verano, muy cansador. En invierno por su intenso frío y no es la costumbre de uno de vivir en el monte, vivir sin ruido, sin nada. Uno no está acostumbrado. Por ejemplo, yo nací en zona de bosque y crecí en zona de bosque. El mar es divino, el mar sí. El mar, los ríos son preciosos acá. Alfredo murió en 1973 en Ushuaia, Tierra del Fuego. Enriqueta Varela de Santín, de padre español y madre Selknam, vive en Ushuaia. Ella es una artista y madre de muchos hijos. Los animales me gustan. Toda la naturaleza me gusta. Me pongo un buen rato fijándome. Y el que me gusta lo hago. Hago el guanaco, el pingüino, el cormorán, el huiguá. La verdad que me gustan todos.
Otras mujeres de ascendencia indígena, Rafaela Ichón y Rosario Imperial. Otros hombres, Segunda Arteaga y Alejandro Cortés, trabajadores de estancias. Esta es la última generación de este pueblo que desapareció a causa de su encuentro con la civilización occidental. Cuando Ángela nació, a comienzos del siglo, los blancos ya habían destruido el modo de vida Selknam. Pero Ángela creció entre su gente y convivió muchos años con las ancianas indígenas en la misión salesiana de Río Grande. Creo que Ángela se sentía Selknam, aunque ya era demasiado tarde para ser Selknam. Excavaciones hechas por los arqueólogos demuestran que la Isla Grande fue habitado por pueblos cazadores hace 9.000 años, pero no se sabe cuándo los Selknam llegaron allí. Eran parientes de los tehuelches, habitantes de la Patagonia, en el sur de la Argentina. Según la tradición, los Selknam llegaron a la Isla Grande a pie, tras la casa de Guanaco, cuando la isla estaba unida al continente. Y en efecto, los Selknam no eran navegantes. Claro que esa tierra está por allá lejos. Sí, ese carro estaría junto a la tierra, porque estaban cazando, Guanaco, esa gente, venían unos cuantas familias, y llegarían donde estaba junto a la tierra, creo. Aquellos tiempos, años, siglos, ya siempre cazaban Guanaco, los antiguos. Están aislados ahí. Terremoto habrá sido que quedaba aislado esa tierra, pero es siglo de años. Quedaron, hasta que aumentaron mucho, sí, mucha gente. Ahí quedó carro, solo, sí, carro. Los Selknam cazaban principalmente guanacos, la base de su alimentación. Utilizaban las pieles para vestirse y los cueros para sus carpas. Además cazaban roedores, zorros y pájaros. La recolección de moluscos tenía más importancia para ellos que la pesca. Mataban focas y lobos marinos. Comían también ballenas varadas. Las mujeres recogían semillas, hongos, bayas y huevos. Su comida, por lo tanto, fue variada y rara vez padecieron hambre. Cuando cambiaban de campamento, las mujeres cargaban los pesados cueros con todos los enseres del hogar y encima de la carga las criaturas. Los hombres guiaban la marcha de un campamento a otro, llevando solamente el arco y las flechas, alertos para rastrear los guanacos. Los Selknam vivían en grandes familias patrilineales. Cada familia tenía su propio territorio. La suya era una sociedad sin jefes. Porque no había ninguna autoridad máxima en el Lona. Había un hombre que más o menos dirigía así nomás, ¿no? Sin autoridad. Por ejemplo, en la casa de Guanacos era un cazador famoso, un hombre guapo. Entonces él dirigía, bueno, hoy vamos a cazar acá, usted va allá, usted va allá, usted va allá, yo voy acá con fulano. Entonces así cazaban en distintos lugares. En cada generación se destacaban hombres sabios, los padres de la palabra, guardianes de la tradición. Las reglas morales eran transmitidas de generación en generación mediante una ceremonia en la cual los jóvenes varones eran iniciados a la vida de adultos. El nombre de esta ceremonia era Hain, y en particular el Hain, la cultura Selknam, fueron descritos por Martín Gusinde en una obra monumental. En el Hain, donde se hacen las ceremonias estas que salen acá, la fotografía del Cloquet, que le dicen Cloquet. Roxen era como un alumno que está en el colegio estudiando, pero ello no era estudio, sino para el que sea alentado, que tenga energía para trabajar, para levantarse. La ceremonia tenía lugar cuando había bastantes jóvenes adolescentes y abundancia de caza. Muchas familias se reunían para celebrar este rito que duraba meses. Bueno, ahí tomaban el colegial, lo extendían bien y bien pintadito y colgado de un árbol. Y ahí le empezaban a correr
la tiza que hacían ellos, bien roja, lo pintaban al closet y ya lo llevaban al colegio. Y bueno, ahí lo que nos decían, en primer lugar, que había que respetar a los hombres, a mayores que uno, y a las mujeres. No hacerle chistes, ni bromas, ni burlas a las mujeres, especialmente. Y esperar cuando le inviten que comer, esperar, no agarrar lo ajeno, ni atreverse a comer pronto antes que los viejos. Primero los viejos, después él. Ser trabajador y obediente a cualquier persona y saber respetar, desde el más chico hasta el más grande, saber respetar. Respetar, lo enseñaban todo eso, ¿no? En cómo hay que comportarse con la gente, con los ancianos, con las mujeres, con los chicos, con los hambrientos, con los inválidos. Todo eso lo sabemos porque ahí nos lo enseñan todo eso. Y siempre dar lo mejor que uno tiene. No dar lo peor que uno tiene, sino lo mejor que uno tiene. Dejarse el peor para sí mismo. Eso nos enseñaban. En la choza ceremonial, los mayores revelaban el secreto del Hain a los jóvenes varones. Les contaban del primer tiempo del mundo, del matriarcado, cuando las mujeres los dominaban mediante un engaño, disfrazándose de dioses con máscaras y el cuerpo pintado o tapado. Así mantenían humillados a los hombres. Hasta que un día, un hombre descubrió que estas divinidades eran sus propias mujeres. Ultrajados, los mayores, según el mito, mataron a casi todas, salvo a los niños inocentes, y se apropiaron del secreto del Hain, disfrazándose ellos de dioses. Desde aquel entonces, los hombres dominan a las mujeres. Así se originó la sociedad patriarcal. Era un secreto guardado contra las mujeres. Por eso existen esas figuras, esas imágenes. Y hacían máscara para taparse la cabeza y todos los ojos, para hacer que era como un duende. Ese que tiene que ir cubierto, todo, bien tapado, para que las mujeres no lo conozcan. Que dicen que era el espíritu de la tierra, otros viajan del cielo. Y las mujeres creían que era un monstruo que salía de la tierra. Los chamanes, llamados Ho'on, eran muy estimados por sus dones curativos y su poder sobrenatural, aunque también eran temidos. La gente creía que los chamanes causaban las enfermedades y que las podían enviar a gran distancia o con la sola mirada aniquilar a un enemigo. Para sacar las enfermedades del cuerpo, los chamanes se ponían en trance y cantaban los cantos sagrados. Predecían el tiempo, el resultado de los combates, y se suponía que podían atraer ballenas hacia la costa y rematarlas con flechas invisibles. No podría explicarle bien cómo hacía para atraer, ¿no? Lo que le puedo manifestar es que él cantaba mientras mantenía la ballena en el mar. Y se pasaba 2 o 3 días, o 4, 5, cantando, porque él sujetaba a la ballena con el poder del Ho'on. Hasta que la atraía a la ballena y la hacía varar. Hacían señas con grandes humaradas. Entonces la demás gente, al ver las humaradas, llegaban a ese lugar del varo de la ballena para ayudar a comer a los que vivían en esa zona. Y comían todo. En el primer tiempo del mundo, casi todas las divinidades habitaron la tierra. La muerte aún no existía. Cuando apareció la muerte, que vino del norte, los dioses mayores huyeron al cielo y se convirtieron en astros. Los que quedaron en la tierra se transformaron en árboles, pájaros, montañas y lagunas. La primera divinidad a morir se convirtió en el roble blanco. Desde aquel entonces, la corteza de estos árboles tiene incisiones que expresan su duelo por el primer muerto del mundo. Los Selknam también se laceraban así.
Kiepsha me contó que su madre siempre estaba de luto por algún pariente. Cuando moría un cazador renombrado, un chamán, parte de su tierra natal era quemada en señal de duelo. La luna había sido la más poderosa de los dioses. Cuando los hombres mataron a las mujeres, ella escapó al cielo, perseguida por su marido el sol. Enrojecida por la sangre de los hombres que van a morir en las guerras venideras, se muestra en eclipse. Deseando apaciguarla, las mujeres le cantaban alabanzas, mientras los espíritus de los chamanes se elevaban al cielo a visitarla y enterrarse sobre quién caería su furia en las próximas peleas. Los Selknam guerreaban entre ellos mismos, en pequeños grupos, por razones de territorio o para vengar la muerte de algún pariente, supuesta víctima de un chamán de otra familia. Y de ahí vinieron sucediéndose las peleas, las guerrillas estas. Y así iban como venganza, no una tras de otra. Ya al último ni se sepultaban. Entonces ya era el destino de la destrucción de ellos, terminar la raza en una vez. Que venga otra, que venga Popper, que venga McLennan, que vengan los escoceses a poblar Tierra del Fuego. Año 1520. El primer viaje alrededor del mundo. Hernando de Magallanes descubre el estrecho que llevaría su nombre. Costeando la Isla Grande, los navegantes vieron fuegos que no se apagaban ni de día ni de noche. Esta fue la primera vez que los blancos vieron la Tierra del Fuego. Eran fuegos de duelo por la muerte de algún Selknam renombrado, o señales de alarma, avisando que algo insólito ocurría al ver pasar embarcaciones tan extrañas. A partir del siglo XVI y hasta las últimas décadas del siglo XIX, los Selknam solo tuvieron contactos esporádicos con los blancos, comúnmente náufragos. Los indígenas en aquel tiempo no eran malos porque los náufragos ellos los protegían. Encontraban un náufrago que estaba accidentado, otro que se había quedado cansado, en fin, cualquier cosa, agarraron y se lo llevaban a su campamento. Si no podía caminar, se lo cargaban a hombro. En eso demuestra que no eran gente que recibía mal a otras generaciones, sino que el blanco fue el malo, el europeo, ¿no? En 1880 comienza la colonización de la Isla Grande por los blancos. Ya llegaron estos aventureros, buscadores de oro. Por aquel entonces, Julio Popper, romano de origen, encabezó una expedición financiada por autoridades y personas eminentes de Buenos Aires para buscar oro en las playas de la Isla Grande. Un hombre educado, ingeniero, etcétera, ¿no? Matando indios todavía tiene la facilidad de sacar la fotografía, ¿no? Matar por matar, porque en ese tiempo cuando Popper cazaba él no tenía ovejas y él era un buscador de oro. Y lo mataba por matar, de gusto. Él cosechaba el oro y se lo mandaba a los ministros de Buenos Aires. Ahí tuvo el lío con un gobernador que se le apropió de la mina de ahí. En este pleito estaba cuando murió en Buenos Aires. Después con rebaños
De ahí lo empezaron a correr los dueños de los rebaños, con pretexto que les robaban, no robaban nada. Algunos tenían que agarrar para correr, porque ellos no conocían propiedades. De un principio no sabían que eso tenían dueño. Porque como para ellos el guanaco no tenía dueño, entonces creía que los demás animales tenían dueño. Entonces agarraban para comer. Hablando de las propiedades, el indio cuando vino los alambrados también extrañó mucho, ¿no? Que tenía que cruzarlo. Y después que carecían de guanacos, se ausentaban los guanacos del movimiento de la gente, lejos, libre. Con la flecha de ellos les costaba muy difícil para matar los guanacos, no como la carabina hoy en día. Es fácil matar. Y así, para no morir de hambre, buscaban los animales de los Menéndez. Llevaban animales para comer, no para producir, sino que para comer llevaban las ovejas. Y por eso los mataba Menéndez. Y Menéndez sacó permiso seguro del gobierno, que sabe qué gobierno estaría en esos tiempos. José Menéndez, de origen español, desarrolló muchos negocios en la zona de Magallanes, entre los que estaban el de la cría de ganado lanar en la Isla Grande. Es el más conocido de los colonizadores, pero no fue el único. Para poner ovejas mataban a los indios. Para limpiar que no haya ningún indio, entonces metían ovejas ellos. Esos estaban tranquilos con sus ovejas, para sus ganancias, con eso tenían sus ganancias. Por eso mataban a los indios. Entonces los indios eran mansos, la flecha no tenía tanto alcance que la carabina. Podían agarrarlos muy fácilmente y amansarlos, no matarlos, así como matar animales. Eso los hizo matar Chancho Colorado, apodado Chancho Colorado. McLennan, el verdadero nombre, administrador de los Menéndez. Le decían Chancho Colorado porque era un tipo rojo, colorado de cara, ¿no? Y rubio de cabello. Así que él pagaban 1 libra por cada cabeza de indio a los cazadores. Por eso ponían empeño, cuanto más indios mataban, mejor era para ellos, entonces más libras recibían ellos. Cuanto más indios contaban, más mataban. Claro, los tipos le traían la oreja al McLennan. Por ejemplo, Luca Bridges dice que él invitó al Chancho Colorado para ver si podían civilizar a los indios, que era mejor civilizarlos, que podían ser útiles para el trabajo de los establecimientos ganaderos. El Chancho Colorado dijo, no, es que era mucha molestia, porque para civilizar primero hay que mantenerlos, y después hay que vestirlos, y hay que educarlos. Mejor es meterle una bala, se termina enseguida el estudio. Ellos mataban porque les convenía, porque les pagaban libras esterlinas por cada cabeza, y a la mujer le cortaban los senos. Le cortaban los senos para creer que fue mujer, entonces pagaban un poco más por la mujer, 1,5 libras o algo así. Producía a los chicos, y a los chicos cuando sean hombres iban a ser ladrones o decían que eran ladrones, y ladrones era por la necesidad porque ellos tenían hambre. El Cabo Peña es el que está al frente, hasta el faro. Es un cabo que desplaya mucho. Y hay el descanso de lobos. Mucha alimentación bajo en la marea baja, peces y mariscos, en fin, muchas clases, ¿no? Entonces el Chancho Colorado puso una vez unos centinelas armados con un winchester, los 3, 4 hombres, 3 por un lado y 3 por el otro lado del cabo. Cuando vino la marea alta a crecerse, en una parte acantilada del cabo, los iban apretando, a medida que venían subiendo la marea, los iban apretando, y el que quería pasar por lado de la gente le metía mala. La gente, las mujeres y el chico se aglomeraron donde estaba el acantilado, y ahí los ahogaron a todos. Ahí en el cabo famoso Los matadores lo voy a nombrar. Uno era José Díaz, algo de portugués por ahí. Otro se llamaba Kovacic, yugoslavo. Alberto Nibur era otro, son 3. Sam Islop y Stuart, algo de malvinero por ahí. Que yo sé que más o menos que los conozco por mi mamá, que los nombró todos, que son esos. Y hay varios más que yo no me acuerdo. En las últimas décadas del siglo pasado, los Selknam tuvieron que optar
por correr el riesgo de ser matados por los agentes de los estancieros y los buscadores de oro, hubo refugiarse en las misiones de la zona. La primera misión en Tierra del Fuego fue protestante. Desde 1869, Thomas Bridges y otros anglicanos vivieron por muchos años con un grupo vecino, los Yaganas, por el canal de Beagle. En 1903, los hijos del pastor Bridges, ya estancieros, construyeron el primer camino que atravesó la Isla Grande, con la ayuda de los Selknam, para establecer una nueva estancia en la costa atlántica, que llamaron Viamonte. Y entonces trajo ovejas y se formó una estancia. Y en esa estancia se reunió puro indio nomás. Métase cerco, cerrándole los campos al señor este. Y eso se hicieron millonarios. Y de enseñanza de escuela no dieron nada. Ellos se educaron, algunos indios. Educar en el sentido del trabajo, darle amor al trabajo, al dinero, en fin. Ahí el indio, en un principio, el que quería trabajar, trabajaba, y el que no trabajaba, pero el que no trabajaba no tenía comida, así que era muy fácil educarlo. El que quería comer, el que tenía hambre, tenía que ir a trabajar para conseguir el alimento. No enseñaron nada de nada. Puro trabajo, ¿no? Puro trabajo, ¿no? Así se hicieron ricos ellos. A las costillas de los paisanos, se hicieron millonarios. Y yo creo que Tomás Bridges es un hombre de mucho mérito para nosotros. La familia Bridges es de mucho mérito para nosotros. Porque todo lo que se salvaron de la muerte y de la peste fueron las familias que convivieron con los Bridges. Encuentro que es un mérito que también nosotros tenemos que agradecer, que gracias a ellos todavía quedamos algunos descendientes todavía oídos. Pero fue la Iglesia Católica que se dedicó sobre todo a catequizar a los zonas. Se me bautizó el padre Zenone, en el año 1914. Y para bautizar se fue ahí, reunió unos cuantos que habíamos ahí en la estancia de Alberton. Entre ellos caí yo también. Y dijeron, vamos a bautizarle. Bueno, porque yo no sabía nada, sabía que bautizaban porque era una religión y nada más. Yo no sabía nada de qué contiene, ni cómo, ni para qué. Era para sacar el pecado. Realmente no sabía lo que era pecado, ni hoy mismo no sé lo que es pecado. Porque si uno hace las cosas reales como son, y uno vive como se debe vivir, como un ser humano. Monseñor Fagnano, misionero salesiano, italiano de origen, fundó la primera misión católica en la isla Dawson, en Chile. La final Pablo me contó que cuando le llevaron a Dawson, le mataron al marido válido. Presencia de ella misma. Sí. Lo que se refiere a la Ángela es el individuo que le mataron ahí en el camino, era válido de una pierna, ¿no? Entonces, en vista que no podían caminar ligero con las tropas de indios que llevaban, tuvieron que matarlo a esto para no dejarlo vivo en el territorio. Como la idea de esta gente era despoblar el territorio de las Indias, ¿no? De terminar con los indios. Entre los años 1892 y 95, los estancieros y el gobernador de Magallanes, Signoret, ordenaron a sus agentes trasladar a los indígenas por la fuerza, si fuera necesario, fuera de la Isla Grande, a Punta Arenas y a la misión salesiana en la isla Dawson. Entonces los custodiaban con la policía y el ejército, en unos corralones hechos de madera y alambre. Después de ahí se lo entregaban a Monseñor Fagnano para que esto los remitiera a la isla Dawson, donde tenían la misión, donde ellos plantaban la isla, con aserradero y con ovejas. La concesión que tenía el Monseñor Fagnano del gobierno chileno. Llevaban cantidad de indios, ya hayan llevado más de 3.000 indios. ¿Qué hicieron con los indios? ¿Hicieron salchicha o qué hicieron con los indios? Porque en 20 años no puede haber terminado una cantidad de indios de enfermedad o una cosa así. Alguno tiene que salvarse. Cuando entregaron la isla Dawson, después de 21 años de explotarla, trajeron unos pocos indígenas de acá, pero ahora no vinieron nada más que 3 mujeres. La Paula, la Raquela y la Petronila. Fue la única que vinieron acá. Hombres no vino ninguno. En 1894, Monseñor Fagnano funda la segunda misión salesiana en la costa atlántica de la Isla Grande, cerca de lo que sería el pueblo de Río Grande, en medio de una región de incipiente actividad de los primeros estancieros. Acá mismo en la misión Candelaria venían algunos indios de afuera
a refugiarse ahí, pero vivían poco tiempo, morían enseguida. Eso es lo que yo no sé, lo que no me puedo explicar. Muchas veces he meditado sobre este punto y no llegaba a ninguna conclusión. Durante estos años, las estancias de los Bridges y las misiones salesianas fueron los únicos refugios de los indios, lugares en donde podían vivir sin riesgo, salvo el de morir de enfermedades traídas por los blancos. Como 10 años más tuve en la misión, con las hermanas. Ahí estoy siempre contento, siempre trabajamos para las hermanas, día lunes, para echar ropa a los chicos, ¿sí? La hermana Manuela, tengo foto con ella ahí, me mostró otra día, hermana Victoria, mi foto que de antes, hilado con uso, con la máquina igual, que sabían tejer todo, tejer medias, tejer charpes, arreglar ropa para los chicos, todo ese trabajo que hacíamos. Habían muchos, las viejitas. Sí, las viejitas estaban ahí, la Fina Rosa, Fina Paula, Raquel, Fina Gavina, el otro vieja Cayetana y la Fina Magdalena, la Cándida se fue a Buenos Aires. No se supo más. Sí, no se supo más la Cándida. Esa es una hija mía, la Fina Luisa, ¿sí? Ellos creen a Dios. Para morir, está con Jesús, ahí tiene que ir al cielo y todo, como dice la hermana, y yo pensaba, yo voy a morir acá, voy a morir en la gracia de Dios, voy a salvar mi alma, decía entre mí. Tenía 3 chicas, todos muertos, uno murieron chiquititas. Los otros murieron casados y que está este cementerio. Muertos todos. Mi finada mamá está enterrada en la misión. En el cementerio está. Sí. Y la misión falleció. Ahí está. Ahí morían muchos de peste, enfermos. Yo me acuerdo todo eso, cuando todos murieron y no sé por qué se entraron viejitas ya. Pero en que sea joven igual no aguantan nada, no duran nada. Enseguida mueren. Sí. Vaya a saber qué sería la enfermedad, vaya a saber una cosa. De a 1, 2, así. De a 1. Se murieron. Sí, todos. Ninguno quedó. Cuando estaba la misión, por eso ya no hay más misión para ninguno. Terminó todo. Ángela fue la última indígena que vivió en la misión de Río Grande. Y cuando quedó sola, le pidieron que se fuera. Sí, entonces el hermano Héctor me dijo mejor que trabaja ahí nomás en el pueblo. El lago, usted sabe trabajar, el lago gana su peso trabajando. Pero ahora no, el lavado para afuera yo no doy ahora. Estoy parado un rato ahí y enseguida me embroca. Me duele la cintura. Entonces yo trabajé como el diablo cuando era joven, ahí me quedé viejo. Dios mío. Todo lleno de callo, mi brazo, mis manos, ¿viste? Siempre lavando. Y ya queda diferente yo no tengo muela, aquellos años tenía linda, siempre mis dientes eran blancos. A ver, ni para comer. Ese cuero, sí, ese tapado con eso. No tenían frío, ninguna cosa. Bastante pilchas. Se buscaban manacos chicos, cosían capas, pero lindas capas. Los quillangos, los que acá le venían matarse de Punta Arenas, le quitaban esa capa. Menéndez lo mandó a matar. Y así llevaban de ese tremendo grande capa, hacían. Hoy día están caros esos capos manacos chicos. No morían de frío, ¿no? Ahora últimamente morían más de los que nacían. Pero hasta ahora, último, en la vida civilizada, ya los padres eran borrachos, fumadores, en fin, tenían todos los vicios europeos. Después nacían enfermos, posiblemente por la dominación del alcohol. El cambio, el mismo sistema de la vida, ¿no? Ya con otra clase de alimentación. Es decir, no estaban acostumbrados a esos alimentos. Entonces el cuerpo tenía que haber sufrido, ¿no?
Federico ha trabajado toda su vida en estancias y de joven trabajó en una de las más grandes de la isla. Ese año que no he pisado yo allá, lo fui a encontrar muy diferente, muy lindo. Cuando yo trabajé ahí fue en 1926, entré como en calidad de carretero, manejando la carreta y transportando leña para la estancia. Ya cambió, hoy en día cambió mucho la estancia a lo que era antes. Malamente vivían, es decir, muy sucio, cueros, dan cuero que no dan colchón, siquiera una colchoneta. Saben que el cuero ni carneado muchas veces se pone fuerte, tiene ese cuero limpio, por lo menos cuero nomás, que no están desengrasados, ya empieza a ponerse fuerte. Claro, dan mal olor. Ahora no sé, yo como no he entrado en esas estancias grandes, no he entrado yo, pero puede ser cambiado. Que hay colchón ahora, colchón, sábana. Antes no daban nada, tenía que dormir con cuero, ¿no? ¿Quién se iba a bañarse? ¿A dónde se va a bañar? Bañarse en una tina, nomás se bañaban así. Algunos cuando hacían lavaban la ropa se bañaban un poco el cuerpo, ¿qué? Tiempo que hace calor hay que bañarse. Tiempo de esquila, por ejemplo, y por lo menos hay que bañarse un poco por la semana, o que sea cada semana. Solamente los capataces tenían mujeres. Y después ninguno más. Acá en María Verde tenía un amigo, pero ese murió. Ese era un amigo, Huito se llamaba ese. Ese era buena persona. Pedía un favor y lo daba enseguida. Amigos pueden ser muchos, pero no lo que se llama amigo verdadero. Murió. No sé a dónde voy a trabajar. Donde encuentre trabajo voy a ir. Donde me den trabajo. A trabajar porque tengo que ganarme unos pesos para comprar algo. 2 o 3 meses de trabajo nomás y no hay. La rehabilitación de la raza indígena para nosotros es una vergüenza. Yo para mí lo encuentro una vergüenza porque yo he tratado con personas que estudian ese proyecto y veo que es solamente vivir al nombre del indígena y ganarse unos pesos, con comisiones, todas esas cosas. Tratar de ingrupir más a los indígenas, que es el único beneficio que tienen los indígenas, ingrupirlos más nomás. Yo he visitado Neuquén, Río Negro, el Chubut, y he conocido muchos indígenas viejos, hace algunos que están 30 años, otros 40 años esperando, porque el Chaco espera a manos abiertas que venga el gobierno a hacerle colonias, enseñarle a los hijos a trabajar. Mientras tanto pasan 5 años, pasan 10, pasan 20 y así, y con todas sus cartas, va, carta viene, comisión va, y nunca nada. Al contrario, le van quitando los campos, Estamos presenciando el fin de este grupo humano y sin embargo casi nunca fueron considerados como seres humanos por los blancos. En 1889 un aventurero secuestró 11 Selknam en el estrecho de Magallanes. Que los tomó un francés y los embarcó y los llevó a Francia. Llevaron a una exposición internacional que había en Francia en aquella época, que los llevó como antropófagos, que estaban enjaulados en una jaula de hierro, como fieras. En 1968, Ángela Loix y Enriqueta de Santín fueron invitadas a Buenos Aires para aparecer en una emisión de televisión llamada La Campana de Cristal. El programa consistía en cumplir tareas espectaculares, en este caso, la de hacer llegar a Buenos Aires indígenas de los rincones más remotos del país. Están aquí representantes de diversas tribus indígenas de la República Argentina. Ellos representan el sur,
los Onas, el centro, los araucanos, y el norte, los Toba. Vamos a empezar por el sur. La señora Ángela, ¿que es de dónde? Río Grande. De Río Grande. Sí. ¿Y usted, señora? Ushuaia. La señora Enriqueta de Santín, de Ushuaia. Vale decir, dos representantes de Tierra del Fuego. ¿Está muy nerviosa? No. ¿No? ¿Primera vez que viene a Buenos Aires? Sí. ¿Y qué le parece? Lindo. ¿A qué se dedica en su lugar de origen, en Río Grande? Nada. ¿Cómo nada? ¿Vive sola? Sí. ¿No tiene familia? No, no tengo nadie. La última representante de la raza Ona en Río Grande. Sí. Pero veamos, en el centro del país, el cacique Cayuqueo, representante de un derivado de la raza araucana. De la raza araucana, de la provincia de Buenos Aires. Cacique, ustedes los araucanos siempre han sido muy vehementes. ¿No? Ya no. No, ahora no, porque ahora estamos en la civilización. Todo por mí estaba bien. Sí. Me gustó bastante. Lindo, lindo. Yo allá, parece que yo no estaba aquí en el juego, frío. Tenía calor, andaba con puro blusita nomás. Y mis huesos, ya me quedé diferente y caminaba bien, los huesos resueltos. Yo el elefante nunca lo conocí. Un bicho tan grande. Yo me quedé admirado, yo no... Ese era también para mí una cosa rara y nunca conozco animal así. El pavo, tan lindo que era el pavito. Pavo, pero otro. Floreado la colita, brilloso. Ese vimos ahí. Ese también no lo conozco. Cogote largo. Sí, cogote largo. Después sacamos foto con el señor cacique de Chaco. Conocí los Tobas también. Una vez que vinieron del Chaco para que les diera el gobierno la posesión de las tierras donde vivían. Les dieron paseo, les alquilaron unos cuantos taxis, los metieron adentro y les pasearon por toda la ciudad. Con eso los cobraron a los pobres indígenas. Al fin, allá en el Chaco no les lleva a nadie en tierra, ¿no? Perfecto, ahora no se mueva y por favor, una sonrisita. Ahí. No tengo nada de tierra, ni una cosa, no tengo. Tienen tierra en las patas, ¿no? En el cementerio hay tierra, sí. Hay tierra de uno. No tengo nada. Ni eso tampoco. Así que no, ningún lado no tengo. La civilización me creo que es la cosa más ordinaria que puede haber existido porque los Zonas o los Aus, en su época solitarios acá en esta isla, que no tenían otro contacto con otra gente, vivían mucho más felices que yo hoy en día con toda la civilización que hay. Porque no tenían ningún inconveniente, porque decían, me voy para tal parte y se iban. Y si querían comer un guanaco, comían, si querían un pájaro, comían un pájaro. Vivían directamente de la naturaleza. Y por cierto, vivían mucho más. Eran sanos, robustos, fuertes y eran felices. Bien, sí. Pero a mí muchas veces cuando estoy pensando, me acuerdo sobre esta gente, me da realmente pena. Después de haber aquí tanta gente y hoy día que no haya uno piensa así, me da una tristeza única. Me acuerdo de fulano, de fulana, tal, de mis parientes, de mis padres, y que yo también he vivido ahí con ellos, y que al último tenía que quedar yo solo. Entonces, ¿hacía falta asesinar, dejar matar o dejar morir de enfermedades a pueblos indefensos para apropiarse de sus tierras? Sin embargo, así se colonizó Tierra del Fuego y casi toda América, y así aún se sigue colonizando.
Oh,